La última carta que escribió Tomás Belisario tenía una frase que su hermana jamás pudo olvidar: si vuelves a ver el mismo espectáculo 2 veces, no salgas a aplaudir la segunda vez. Nadie entendió qué quiso decir hasta que fue demasiado tarde para preguntarle. Corría el año 1897 cuando Tomás, un joven de 27 años sin oficio fijo y con una curiosidad que lo había metido en más problemas de los que podía contar, decidió unirse al Circo Maravilla, una compañía itinerante que recorría los pueblos olvidados del interior. No lo hizo por amor al espectáculo, sino por necesidad. Había perdido su trabajo en el ferrocarril, su casera lo había echado por deudas, y el circo ofrecía comida, techo y un sueldo modesto a cambio de trabajo duro, levantar carpas, cuidar animales, cargar utilería. Tomás firmó un contrato sin leerlo del todo, apurado por el hambre, y aquella firma sería el error que marcaría el resto de sus días. El circo era pequeño, de esos que apenas llenaban 3 carromatos y una carpa remendada, pero tenía algo que los grandes espectáculos de la capital no poseían: una reputación extraña. En los pueblos se hablaba de él en voz baja. Decían que llegaba siempre de noche, sin anunciarse, y que se marchaba antes del amanecer del tercer día, dejando atrás una sensación de vacío que tardaba semanas en disiparse. Decían también que algunos espectadores, después de asistir a una función, no volvían a ser los mismos. Tomás escuchó esos rumores en la taberna donde firmó su contrato, pero los atribuyó a la superstición campesina. Necesitaba el trabajo, y el hambre no entiende de leyendas. El dueño del circo era un hombre llamado Aurelio Ferrante, de edad indefinida, con una voz suave que parecía salir de un lugar más profundo que su garganta. Vestía siempre de negro, incluso bajo el sol de las tardes de verano, y sus ojos tenían un brillo que Tomás no supo describir hasta mucho después, el brillo de quien ha visto algo que no debería haberse visto. Ferrante lo recibió con una sonrisa cordial y le asignó tareas simples. Tomás debía ayudar con los animales, revisar las cuerdas de la carpa principal y, ocasionalmente, cubrir turnos en la boletería. Los primeros días transcurrieron sin sobresaltos. El circo se instaló en un pueblo llamado Vallehondo, un caserío disperso entre montañas donde el tren pasaba una vez por semana y las noticias del mundo llegaban con meses de retraso. La gente del lugar recibió al circo con una mezcla de entusiasmo y recelo. Los niños corrían detrás de los carromatos, las mujeres se persignaban al ver pasar la jaula del tigre viejo, y los hombres murmuraban en la cantina sobre si aquello era cosa de Dios o del diablo. Tomás no le dio importancia a esas habladurías hasta la tercera noche, cuando notó algo extraño durante la función. El espectáculo comenzaba siempre igual: el domador de tigres, el trapecista, la mujer que tragaba fuego, el payaso silencioso que nunca hablaba y cuyo nombre nadie parecía recordar. Todo transcurría con la mecánica precisión de un reloj bien ajustado. Pero esa noche, mientras Tomás observaba desde un costado de la carpa, tuvo la certeza de haber visto ya esa misma función. No una función parecida, sino exactamente la misma. El trapecista fallaba el mismo salto en el mismo instante. La mujer del fuego tosía 2 veces antes de escupir la llamarada. El payaso silencioso miraba hacia el mismo punto vacío entre el público, como si allí hubiera alguien que solo él podía ver. Tomás se dijo que era cansancio. Llevaba semanas durmiendo poco, cargando cajas y armando estructuras bajo el sol. Pero la sensación de repetición no desapareció, sino que se instaló en su pecho como una piedra fría. Empezó a contar los días. Descubrió que el circo nunca se quedaba más de 3 noches en ningún pueblo, y que la tercera noche siempre coincidía con una función extraña, distinta a las demás en un detalle imperceptible que solo él parecía notar. La soledad de Tomás se profundizó con el paso de las semanas. Los demás integrantes del circo lo trataban con una cordialidad distante, como si supieran algo que preferían no compartir. Cuando intentaba hacer preguntas sobre el itinerario, sobre los pueblos anteriores, sobre la historia de la compañía, recibía respuestas vagas o silencios incómodos. El domador de tigres, un hombre corpulento llamado Basilio, le dijo una tarde, mientras limpiaban la jaula, que en el circo era mejor no hacer demasiadas preguntas sobre el tiempo. Tomás le preguntó qué quería decir con eso, y Basilio solo negó con la cabeza y siguió trabajando, como si las palabras ya dichas le pesaran demasiado. Una noche, incapaz de dormir, Tomás decidió caminar hasta la carpa principal, vacía a esas horas, iluminada apenas por la luna que se colaba entre los remiendos de la lona. Quería revisar algo que lo inquietaba desde hacía días, un cartel viejo, guardado entre los baúles de utilería,
que anunciaba una función en un pueblo llamado Vallehondo. La fecha impresa en el cartel era de 3 años atrás. Tomás sintió que el frío de la noche se le metía en los huesos de una manera distinta, más profunda, como si el aire mismo le advirtiera que se alejara. Revisó otros carteles guardados en el mismo baúl. Encontró anuncios de funciones en pueblos que reconocía, con fechas que no coincidían con ningún itinerario lógico. Algunos carteles mencionaban actos que ya no formaban parte del espectáculo actual. Otros llevaban nombres de artistas que Tomás jamás había visto en la compañía. Y entre todos ellos, encontró uno que lo dejó paralizado, un cartel idéntico al que anunciaba la función de esa misma semana en Vallehondo, con la misma tipografía, el mismo dibujo del tigre saltando entre aros de fuego, pero con una fecha de 5 años atrás. Tomás no supo cuánto tiempo permaneció allí, sosteniendo ese papel amarillento entre las manos, sintiendo que algo en su comprensión del mundo empezaba a resquebrajarse. Decidió no decir nada a nadie, al menos no todavía. Pero desde esa noche, empezó a observar el circo con otros ojos. Notó que el reloj de la carpa principal, un artefacto grande de madera oscura ubicado sobre el escenario, marcaba siempre la misma hora al finalizar cada función, las 9:42. Al principio pensó que estaba detenido, roto como tantas otras cosas en aquel circo desvencijado. Pero una noche, escondido entre las sombras, lo vio moverse. Las agujas avanzaban con normalidad durante el día, pero cada noche, en el instante exacto en que el público comenzaba a aplaudir el final del espectáculo, las manecillas retrocedían bruscamente hasta las 9:42, como si el tiempo mismo se negara a avanzar más allá de ese punto. Empezó también a notar los rostros del público. En un pueblo tan pequeño como Vallehondo, era natural reconocer caras repetidas entre los asistentes de distintas noches. Pero Tomás percibió algo más inquietante. Ciertos rostros aparecían en la primera función y volvían a aparecer en la tercera, exactamente en el mismo asiento, con la misma expresión, vistiendo la misma ropa, como si aquellas personas hubieran quedado atrapadas en un bucle que ellas mismas no percibían. Una tarde, mientras ayudaba a Ferrante a ordenar el carromato principal, Tomás encontró un libro grueso, encuadernado en cuero oscuro, escondido bajo una pila de mantas. Lo abrió sin pensar en las consecuencias. Las páginas estaban llenas de anotaciones con una letra apretada y nerviosa, fechas que se repetían en ciclos de 3, nombres de pueblos tachados y vueltos a escribir, diagramas extraños que parecían representar la carpa del circo vista desde arriba, con líneas que conectaban el escenario central con puntos dispersos entre el público. En una de las páginas, Tomás leyó una frase que se le clavó en la memoria como un clavo oxidado. La tercera función es la que cierra el círculo, y quien aplaude en el momento equivocado, queda dentro para siempre. No entendió el significado completo de esas palabras, pero sintió que estaba tocando algo que no debía haber tocado. Cerró el libro y lo devolvió a su lugar, con las manos temblando. Esa misma noche, durante la tercera función en Vallehondo, Tomás decidió observar todo con una atención distinta. El público llenaba las gradas improvisadas, iluminado por antorchas que proyectaban sombras alargadas y temblorosas sobre la lona de la carpa. El aire olía a serrín húmedo, a sudor de animales, a cera derretida. El silencio previo al inicio del espectáculo tenía una densidad extraña, como si todos contuvieran la respiración sin saber por qué. El domador de tigres realizó su acto con precisión mecánica. La mujer del fuego escupió su llamarada en el instante exacto en que Tomás sabía que lo haría. El trapecista falló el mismo salto, cayó en la misma red, se levantó con la misma sonrisa forzada. Y entonces apareció el payaso silencioso, caminando lentamente hacia el centro de la pista, girando su rostro pintado hacia el mismo punto vacío entre el público que Tomás había notado semanas atrás. Pero esta vez, Tomás siguió la dirección de esa mirada. Y lo que vio lo dejó sin aliento. En ese asiento vacío, en el lugar exacto donde el payaso dirigía siempre su atención, había una figura sentada que Tomás no había visto entrar. Un hombre joven, de rasgos comunes, vestido con ropas sencillas, observando el espectáculo con una expresión de fascinación silenciosa. Tomás reconoció esas ropas. Eran las suyas. Las que había usado la noche anterior. El corazón de Tomás comenzó a latir con una fuerza que le dolía en el pecho. Miró hacia sus propias manos, hacia su propia ropa, comparándola con la que vestía aquella figura sentada entre el público. Eran idénticas. Miró de nuevo hacia el asiento, y la figura giró lentamente la cabeza hacia él,
como si hubiera sentido su mirada, y le sonrió con una sonrisa que no le pertenecía a un rostro vivo. El reloj de madera sobre el escenario marcó las 9:42. La música se detuvo de golpe. El público, todos como uno solo, giraron sus rostros hacia Tomás con una lentitud antinatural, y comenzaron a aplaudir. Tomás sintió que las piernas le fallaban. Recordó entonces, con una claridad dolorosa, la frase que había leído en el libro de Ferrante: quien aplaude en el momento equivocado, queda dentro para siempre. Comprendió, con un terror que le heló la sangre, que aquel aplauso no era una celebración, sino un llamado. Un ritual que se repetía cada 3 noches, en cada pueblo, arrastrando consigo a quien se atreviera a presenciarlo por segunda vez sin comprender las reglas del juego. Intentó correr hacia la salida, pero sus piernas se movían como si caminara entre agua espesa. El aire de la carpa se había vuelto denso, cargado de un olor dulzón y nauseabundo que no había notado antes. Las antorchas parpadearon todas al mismo tiempo, proyectando sombras que se movían con una voluntad propia sobre la lona. Ferrante apareció entonces frente a él, saliendo de las sombras del fondo de la carpa con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Le habló con esa voz suave que parecía venir de un lugar más profundo que su garganta, y le explicó, sin prisa, sin remordimiento, que el circo no viajaba por los caminos del mundo, sino por los pliegues del tiempo mismo. Que cada función consumía un fragmento de la realidad de un pueblo, y que la tercera noche era el precio que debía pagarse para que el circo continuara existiendo. Que cada artista de la compañía había sido, alguna vez, un espectador que aplaudió en el momento equivocado. Que Tomás, sin saberlo, llevaba semanas convirtiéndose lentamente en una repetición de sí mismo, una copia atrapada en el engranaje de aquel espectáculo eterno. Tomás miró hacia el payaso silencioso, que permanecía inmóvil en el centro de la pista, y comprendió con una náusea helada que aquel rostro pintado, bajo las capas de blanco y rojo, tenía sus propios rasgos, envejecidos por años que él aún no había vivido. Comprendió que aquel hombre sentado entre el público, vestido con su misma ropa, no era una advertencia del futuro, sino el recuerdo de un ciclo anterior que ya se había cerrado, y que estaba a punto de cerrarse de nuevo. Quiso gritar, pero su voz salió convertida en un eco distorsionado que resonó por toda la carpa, como si ya no le perteneciera del todo. El público seguía aplaudiendo, con un ritmo cada vez más rápido, más urgente, mientras las sombras de las antorchas se alargaban hacia él como manos oscuras que se extendían desde el suelo. El reloj de madera comenzó a retroceder ante sus ojos, las agujas girando hacia atrás con un chirrido metálico que le perforaba los oídos. Tomás Belisario escribió una última carta esa misma noche, antes de que su percepción del tiempo se disolviera por completo. La escribió con manos temblorosas, sentado en el rincón más oscuro de su carromato, mientras afuera el circo desmontaba sus estructuras con una rapidez antinatural, preparándose para partir antes del amanecer, como hacía siempre en su tercer día en cada pueblo. En esa carta, dirigida a su hermana, le advirtió que jamás asistiera 2 veces al mismo espectáculo, y que si alguna vez veía un circo pequeño llegar de noche sin anunciarse, cerrara las ventanas y no saliera de casa hasta que los carromatos desaparecieran en el camino. La carta llegó semanas después a manos de su hermana, enviada por un cartero de un pueblo que ella no reconocía en el mapa. Nunca volvió a saber nada de Tomás. Buscó información sobre el Circo Maravilla en registros y periódicos, pero no encontró rastro alguno de su existencia, como si aquella compañía jamás hubiera pisado los caminos del mundo real. Años después, en un pueblo distante, un pequeño circo itinerante llegó de noche sin anunciarse. Entre sus artistas había un payaso silencioso que nunca hablaba, cuyo rostro pintado ocultaba rasgos que nadie lograba distinguir con claridad, y que durante cada función, en el mismo instante exacto, giraba lentamente la cabeza hacia un asiento vacío entre el público, como si esperara ver llegar a alguien que ya conocía el destino que le aguardaba.